Esa cosquillada que arranca en las puntas de los pies, esa sensación de quemazón que se vuelve más fuerte al caer la noche, ese entumecimiento que parece extenderse un poco más cada mes. Muchos asumen que es algo natural del envejecimiento, pero no lo es. Detrás de esa incomodidad que te roba horas de descanso puede ocultarse un nervio implorando atención, un nervio que aún tiene la posibilidad de sanar si abordas lo que lo está debilitando. Tras años de práctica clínica he observado cómo la neuropatía va deteriorando la calidad de vida. Individuos que antes subían escaleras con soltura empiezan a evitarlas. Personas que antes disfrutaban de un sueño reparador ahora se despiertan con descargas eléctricas en piernas y pies, atrapadas en un sufrimiento silencioso. Un saludo especial para Abigail Rodríguez. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Existe un dato que muy pocos conocen. Hay una vitamina específica que interviene directamente en la formación y restauración de la envoltura protectora del nervio. Una vitamina tan crucial que si escasea, el daño progresa rápidamente, pero si se restablece, el nervio empieza a recuperar su vitalidad. A lo largo del tiempo he sido testigo de relatos que, aunque dolorosos, enseñan más que cualquier manual. Como el de Laura, una mujer de 58 años que llegó con una quemazón inaguantable en los pies. Llevaba meses con esa sensación de fuego que la obligaba a levantarse 3 o 4 veces por noche. Pensaba que era mala circulación, pero los análisis revelaron algo más profundo. Los niveles de la vitamina responsable de proteger sus nervios estaban peligrosamente bajos. Al corregir ese déficit, su cuerpo hizo lo que mejor sabe hacer, reparar. No fue instantáneo, pero a medida que pasaban las semanas, la ardor fue disminuyendo. El hormigueo dejó de expandirse, y Laura recuperó la capacidad de dormir sin interrupciones. Este tipo de situaciones se repite con mucha más frecuencia de lo que se cree. El verdadero problema no es solo el daño en sí, sino ignorar que lo está causando. Muchos viven años con síntomas que podrían aliviarse si comprendieran que un nervio no se agota por completo. Un nervio se debilita cuando le faltan los nutrientes esenciales para mantenerse activo, protegido y funcionando. Hoy quiero hablarte de esa vitamina que puede transformar el destino de tus nervios. No es una cura milagrosa, no sustituye tratamientos médicos, ni actúa sola contra enfermedades. Pero sí es cierto que en su ausencia, el nervio sufre, y cuando se recupera, el nervio responde. Lo que escucharás en los próximos minutos podría ayudarte a reconocer si tu organismo está pidiendo esa ayuda silenciosa. A lo largo del video descubrirás 3 aspectos clave. Primero, cómo identificar las señales de una posible deficiencia. Segundo, qué rol cumple esta vitamina dentro del nervio y por qué es tan vital para detener el deterioro. Y tercero, cómo utilizarla de manera correcta, evitando excesos y errores comunes que impiden su absorción. Además, conocerás rutinas diarias que frenan el daño nervioso y un plan sencillo de 7 días que puedes aplicar para empezar a notar cambios reales en tu bienestar. Para entender por qué una vitamina puede influir tanto en la salud nerviosa, primero hay que comprender qué es un nervio y qué ocurre cuando empieza a fallar. Muchos lo ven como un cable que conduce electricidad, pero en realidad es una estructura viva, delicada y extremadamente sensible. En su interior, fibras transmiten impulsos al cerebro y fuera está envuelto por una capa llamada mielina, similar al forro plástico de un cable eléctrico. Esa capa es la que permite que la señal viaje rápido y sin interrupciones. Cuando la mielina se degrada, las señales empiezan a fallar, surgen sensaciones extrañas y el cuerpo pierde la capacidad de comunicarse con precisión con manos, pies o piernas. El daño nervioso no aparece de la noche a la mañana. Es un proceso progresivo, sutil y acumulativo. Comienza con pequeñas alteraciones en esa capa protectora y termina comprometiendo toda la transmisión. Por eso, al principio solo notas un cosquilleo ocasional o un leve entumecimiento y meses después ya sientes ardor intenso, quemazón o pinchazos como agujas. Nada de eso es casualidad, es el lenguaje del nervio tratando de alertarte de que está perdiendo capacidad. Al hablar de neuropatía, muchos piensan únicamente en la forma diabética. Y sí, la diabetes es una causa muy común, pues el exceso de azúcar daña la mielina, inflama el nervio y limita su capacidad de regeneración. Pero no es la única. Hay 3 categorías principales de neuropatía que vale la pena distinguir, ya que cada una tiene orígenes distintos y caminos de recuperación diferentes. La primera es la neuropatía diabética, causada por niveles elevados de glucosa durante largo tiempo. Aquí el nervio se inflama y se desgasta más rápido de lo que puede repararse. La segunda es la neuropatía por carencia nutricional, en la que la falta de vitaminas esenciales, especialmente la que analizaremos más adelante, deja al nervio sin los elementos necesarios para reconstruir su recubrimiento protector.
Esta causa suele pasar desapercibida porque no provoca dolor desde el inicio, sino una molestia difusa que avanza lentamente. La tercera es la neuropatía por compresión, como la que sufren personas con problemas vertebrales, hernias discales o atrapamiento nervioso. En este caso no hay déficit vitamínico, sino presión mecánica sobre el nervio. Aunque los tres tipos pueden presentar síntomas similares, la neuropatía por deficiencia es la que más responde al corregir lo que falta y también la más ignorada. Muchos creen que su ardor o entumecimiento se deben solo a circulación deficiente, cuando en verdad el nervio está suplicando un nutriente específico para regenerarse. En ese escenario la mielina se adelgaza, la conducción nerviosa se ralentiza y aparecen fallas en la percepción sensorial. Cuando se corrige el déficit, el nervio vuelve a contar con los recursos para reconstruirse. Las señales iniciales son casi siempre idénticas: hormigueo en dedos, sensación de descarga eléctrica, quemazón nocturna, entumecimiento que asciende paulatinamente por el pie o la mano, sensación de llevar calcetines o guantes ajustados, y pequeños pinchazos sin causa aparente. Son molestias que la mayoría pasa por alto porque no incapacitan hasta que sí lo hacen. Es esencial tener esto en cuenta: un nervio dañado no está perdido. Si la causa es nutricional y se corrige a tiempo, el nervio sí puede mejorar. No se trata de ofrecer curas mágicas, sino de reconocer que el sistema nervioso es dinámico y capaz de regenerarse cuando recibe lo que necesita. Al igual que la piel cicatriza o el músculo se repara, el nervio también posee esa capacidad, aunque requiere más paciencia y tiempo. Por eso esta vitamina es tan determinante: participa directamente en el proceso que le devuelve protección, velocidad y estabilidad al nervio. Corregirla puede marcar la diferencia entre un dolor que empeora y un nervio que comienza a sanar. Ahora que comprendemos cómo funciona el nervio y qué sucede cuando se deteriora, entramos en la parte más crucial de este video: la vitamina que puede cambiar el rumbo de ese daño. Me refiero a la vitamina B12, una de las sustancias más investigadas en neurología y paradójicamente una de las más descuidadas en la vida cotidiana. No es un suplemento cualquiera ni una tendencia pasajera. Es un componente biológico sin el cual el nervio literalmente no puede regenerarse. Y cuando escasea, todos los síntomas que mencionamos antes se intensifican. Para entender por qué la B12 es tan esencial, debemos saber qué hace dentro del nervio. Esta vitamina interviene directamente en la formación y mantenimiento de la mielina, esa capa que protege las fibras nerviosas y permite que las señales viajen con rapidez. Sin mielina, el nervio queda expuesto, vulnerable y lento. Es como quitarle el aislante a un cable eléctrico. Empieza a fallar, se recalienta, chisporrotea y eventualmente deja de funcionar. Eso mismo ocurre en tu cuerpo cuando los niveles de B12 caen por debajo de lo que tu sistema nervioso necesita. La mielina no es estática, se renueva continuamente, al igual que la piel o los músculos. Por eso requiere un aporte constante de B12. Cuando los niveles son adecuados, el nervio permanece protegido. Cuando disminuyen, la capa empieza a adelgarse. Y si la deficiencia se vuelve crónica, el deterioro supera la capacidad de reparación del cuerpo. La falta de B12 afecta 3 procesos fundamentales. Primero, ralentiza la conducción nerviosa, lo que explica por qué sientes que tu sensibilidad ha cambiado. Segundo, provoca inflamación en el nervio, generando dolor, ardor y molestias nocturnas. Y tercero, dificulta la regeneración de la mielina, haciendo que el entumecimiento sea más frecuente, ese hormigueo que sube por el pie, esa sensación de calcetín ajustado, esos pinchazos repentinos. Todo está relacionado con el daño progresivo en la capa protectora del nervio. No es imaginación, no es mala circulación ni cansancio, es una señal temprana de que la conducción nerviosa está fallando. Surge entonces una pregunta clave: ¿por qué tantas personas tienen niveles bajos de B12 sin saberlo? La respuesta radica en 3 factores muy comunes. El primero es el envejecimiento. Con los años, el estómago produce menos ácido y menos factor intrínseco, 2 elementos esenciales para absorber la B2. Esto significa que incluso si consumes alimentos ricos en esta vitamina, tu cuerpo ya no la asimila con la misma eficacia. Por eso, muchos adultos mayores presentan deficiencia a pesar de una dieta aparentemente adecuada. El segundo factor es la diabetes. Quienes toman metformina durante largo tiempo suelen tener una absorción reducida de B12, un hecho ampliamente respaldado por estudios clínicos. La metformina es un fármaco valioso, pero su uso prolongado puede disminuir la disponibilidad de la vitamina, lo que intensifica los síntomas de neuropatía, no necesariamente porque la diabetes empeore, sino porque el nervio pierde un nutriente clave. El tercer factor es la alimentación moderna. Aunque la B12 está presente en alimentos de origen animal, muchas personas han reducido su consumo o lo combinan con bebidas y alimentos que interfieren con su absorción.
Además, el estrés, el sueño deficiente y ciertos trastornos digestivos crean un entorno donde la vitamina no se procesa correctamente. Existen evidencias científicas muy claras sobre esta relación. En varios estudios, cuando los niveles de B12 disminuyen, la velocidad de conducción nerviosa también baja. El nervio se vuelve lento, torpe e irregular. Y cuando eso ocurre, el cerebro interpreta esas señales erráticas como ardor, dolor, calambres o entumecimiento. No hay misterio, es fisiología pura. Lo asombroso es que al corregir la deficiencia, la conducción comienza a mejorar, no de forma inmediata pero sí progresivamente. Otros estudios han demostrado que la falta de B12 eleva los niveles de homocisteína, un compuesto que causa inflamación y estrés oxidativo en el nervio. Cuando este compuesto aumenta, la mielina se vuelve más frágil. Pero cuando se restablece la vitamina, la homocisteína disminuye y la inflamación se reduce, lo que es esencial para que el nervio se reconstruya. Investigaciones que midieron los síntomas de neuropatía antes y después de suplementar B12 en personas con déficit mostraron resultados consistentes. El hormigueo disminuyó, la sensibilidad mejoró y el ardor nocturno se redujo, especialmente en quienes tenían niveles muy bajos al inicio. No es magia ni producto milagroso, es simplemente que el nervio recibe el material exacto que necesita para sanar. Aquí llegamos a una verdad incómoda: sin B12 suficiente, ningún tratamiento para la neuropatía será verdaderamente efectivo. Puedes usar cremas, masajes, analgésicos, pastillas para dormir o ejercicios, pero si la mielina está debilitada por falta de esta vitamina, el nervio seguirá enviando señales erróneas. Por eso tantos sienten que nada les funciona. A menudo me preguntan si esta vitamina puede curar la neuropatía. La respuesta honesta es: no cura todos los tipos, pero sí es determinante cuando el daño proviene de una deficiencia. Si falta corregirla, lo cambia todo. Si no falta, no tendrá impacto. Esto demuestra que no hablamos de milagros, sino de biología humana. La medicina no necesita exageraciones. La B12 no es un secreto oculto, ni un superalimento, ni una moda. Es un nutriente esencial que forma parte del sistema nervioso desde el nacimiento. Cuando está en niveles adecuados, protege, fortalece y mantiene al nervio estable. Cuando falta, el nervio falla. Así de simple. Entender esto es clave para tomar decisiones informadas y evitar promesas irreales. La regeneración nerviosa es lenta, pero posible, y esta vitamina es una de las pocas herramientas que el cuerpo reconoce al instante como parte de su proceso de reparación. Detectar una deficiencia de B12 no siempre es fácil, porque los síntomas iniciales son tan sutiles que se confunden con estrés, cansancio o mala circulación. Pero el cuerpo habla, y cuando esta vitamina disminuye, el sistema nervioso es el primero en protestar. Muchos viven años con molestias que podrían aliviarse si identificaran estas señales a tiempo. Por eso, en este punto del video te ofrezco una guía clara para reconocer los indicios de un posible déficit, especialmente si ya has experimentado hormigueo, entumecimiento o dolor tipo quemazón. El primer síntoma que casi nadie asocia con la falta de B12 es el hormigueo en pies y manos, sobre todo al final del día o durante la noche. No es intenso, sino una sensación leve, como si los dedos estuvieran despertando. Suele comenzar en los pies porque los nervios más largos son los primeros afectados cuando escasea esta vitamina. Muchos lo ignoran porque no duele, pero es una señal clásica. El segundo síntoma es la sensación de descarga eléctrica o pinchazos, una molestia breve que aparece sin causa aparente. No está vinculada al movimiento, sino a una falla en la conducción nerviosa. Cuando la mielina se debilita, la señal se dispersa, y esa descarga es el intento del nervio por transmitir un mensaje que ya no fluye correctamente. El tercer síntoma es el entumecimiento persistente, la sensación de que una zona del pie o la mano se apaga. Puede durar minutos u horas. Algunos lo notan tras estar sentados, otros al despertar. Lo relevante es que no debería ser tan frecuente, y si lo es, indica que el nervio está perdiendo sensibilidad. El cuarto síntoma es el dolor tipo quemazón, especialmente nocturno. Muchos describen sus pies como si estuvieran ardiendo por dentro o caminando sobre una superficie caliente. Este dolor es típico de un nervio irritado, y la falta de B12 puede ser una causa silenciosa. El quinto síntoma es la pérdida de equilibrio o torpeza al caminar, común cuando la deficiencia avanza. No son caídas, sino inseguridad al dar los primeros pasos por la mañana o al moverse en la oscuridad. La B12 participa en la coordinación motora fina, y su ausencia retrasa la respuesta a los cambios de posición. El sexto síntoma, rara vez vinculado a esta vitamina, es la fatiga profunda a pesar de dormir bien. Algunos despiertan agotados tras 8 horas de sueño. La falta de B12 reduce la producción de glóbulos rojos y el oxígeno en los tejidos, causando un cansancio que no se alivia con café o siestas. Es una señal silenciosa pero crucial.
Debes sospechar aún más si tomas metformina, ya que este fármaco usado por millones con diabetes puede reducir la absorción de B12 tras años de uso. No significa que debas suspenderlo, sino que si la tomas y tienes hormigueo, entumecimiento o ardor, la probabilidad de déficit es alta. En consulta este patrón se repite, pacientes con neuropatía que creen que es progresión diabética, cuando en realidad es un déficit corregible. Para quienes desean una referencia adicional, existe una pequeña prueba casera de sensibilidad, no es diagnóstica, pero puede ayudarte a notar cambios. Toca suavemente distintos puntos del pie, dedos, arco, talón, con un hilo, un hisopo o la punta de un lápiz. Deberías sentir la misma intensidad en todas las zonas. Si en algunas percibes menos sensibilidad, podría indicar alteración en la conducción nerviosa. No es un examen médico, pero sí una forma sencilla de detectar cambios sutiles. La idea no es alarmarte, sino ayudarte a reconocer señales que a menudo se normalizan. El cuerpo siempre avisa, pero lo hace con sutileza. Ahora que sabes por qué la B12 es tan crucial, responde la pregunta que todos se hacen: ¿cómo tomarla correctamente para que realmente ayude al nervio y no se desperdicie? Porque no todas las formas funcionan igual, ni todas las personas la absorben de la misma manera, ni todos los casos requieren la misma estrategia. Lo primero es conocer las dos formas principales, metilcobalamina y cianocobalamina. La metilcobalamina es la forma activa, la que el sistema nervioso usa directamente para reparar la mielina. Por eso se recomienda en casos de neuropatía. La cianocobalamina es sintética y debe convertirse en metilcobalamina en el cuerpo. Es más económica y estable, y funciona bien para deficiencias leves o moderadas. Ambas son útiles, pero la metilcobalamina es preferida cuando ya hay daño nervioso por su acción directa. La presentación también importa, tabletas, gotas o inyecciones. Las tabletas son prácticas y accesibles, pero dependen de la absorción digestiva, que puede estar comprometida en adultos mayores o en quienes toman metformina u omeprazol. Las gotas sublinguales evitan parte del proceso digestivo, mejorando la absorción en personas con baja acidez gástrica. Las inyecciones no son para todos, pero son útiles en deficiencias severas o síntomas neurológicos avanzados, ya que garantizan que la vitamina llegue directamente al torrente sanguíneo. Deben usarse bajo supervisión médica. Incluso con la vitamina correcta, muchos no ven mejoría por errores que bloquean su absorción. Uno común es tomarla con café, té o bebidas calientes, que pueden interferir ligeramente. Lo ideal es esperar 30 minutos. Otro error es combinarla con suplementos de hierro, calcio o zinc, que compiten por absorción. También es frecuente tomarla con comidas pesadas, lo que diluye su paso por la mucosa. En muchos funciona mejor en ayunas. Otro error es esperar resultados inmediatos tras pocos días. El nervio no se repara como un dolor de cabeza. La regeneración es lenta y la vitamina necesita acumularse. Por eso la constancia es clave. ¿Cuánto tarda en hacer efecto? Si el déficit es leve, algunas notan mejoría en 2-3 semanas. Si es moderado, entre 6 y 8 semanas. Si el daño es profundo o hay neuropatía por metformina, puede tomar meses, no porque la vitamina no funcione, sino porque la mielina se reconstruye progresivamente. Un nervio puede necesitar de 90 a 120 días para mostrar mejoría clara. Para potenciar la acción de la B12, complementa con una alimentación que favorezca la salud nerviosa. No reemplaza la suplementación, pero la refuerza. Alimentos como pescado, huevo o pollo aportan aminoácidos para la regeneración. Verduras de hoja verde reducen inflamación. Semillas y frutos secos ofrecen grasas saludables que protegen la mielina. Mantener glucosa estable también es clave, pues el azúcar elevado daña la capa protectora. Evita hábitos que frenan la absorción o agravan el daño. El alcohol reduce la disponibilidad de B12 y debilita el nervio. El exceso de azúcar inflamatorio empeora la conducción. Dormir mal reduce la capacidad de reparación. No se trata de cambios extremos, sino de crear un entorno donde la vitamina pueda actuar. La administración adecuada de B12 no es complicada, pero sí requiere intención, elegir la forma correcta, evitar errores, ser constante y acompañarla con alimentación inteligente. Esto puede marcar la diferencia entre seguir con el mismo hormigueo y notar un nervio más estable. No son curas mágicas, sino darle al cuerpo lo que necesita. La constancia transforma la vitamina en resultados reales. La B12 es clave, pero no actúa sola. El sistema nervioso es como un árbol, necesita nutrición, pero también un terreno sano. Por eso, estos 7 hábitos pueden frenar el daño y crear condiciones para la recuperación. Estabiliza la glucosa. La glucosa alta daña la mielina. Incluso sin diabetes, picos por estrés o dietas desequilibradas pueden irritar el nervio. Come porciones equilibradas, reduce harinas y azúcares simples. Camina 10-15 minutos tras comer.
Este movimiento mejora la circulación, regula la glucosa y reduce la inflamación nerviosa. Evita el alcohol, interfiere con la absorción de B12 y debilita la mielina. Hidrátate bien, el nervio necesita equilibrio hídrico y mineral para transmitir señales. Bebe agua a lo largo del día. Duerme adecuadamente, la regeneración ocurre durante el sueño profundo. Establece horarios y evita pantallas antes de dormir. Reduce la inflamación, prioriza alimentos frescos, verduras, proteínas magras y grasas saludables. Evita ultraprocesados y frituras. Combina nutrientes para la mielina. Mezcla proteína magra con grasas saludables, huevo con aguacate, pescado con nueces y añade antioxidantes, espinaca, brócoli, pimientos. La B12 es el motor. Estos hábitos, el camino. Un nervio irritado necesita estabilidad, uno dañado, nutrición, uno en regeneración, tiempo y constancia. La mejoría llega de forma acumulativa. Menos ardor, menos hormigueo, mejor sueño. No hay soluciones instantáneas, pero sí decisiones que cambian el rumbo. Por eso te presento un mini plan de 7 días para empezar con claridad. No promete curas, sino un camino para evaluar cómo responde tu cuerpo. Día 1. Preparar el terreno. Inicia con tu forma de B12 metilociano, en dosis recomendada, en ayunas o lejos de comidas. Evita café tras tomarla. Camina 10 minutos después de 2 comidas. Registra síntomas antes de dormir. Día 2. Activar circulación. Repite la dosis. Bebe agua a lo largo del día. Si tomas metformina, observa si el hormigueo nocturno es intenso. Evita ultraprocesados. Espera una leve reducción del ardor. Día 3. Reducir inflamación. Añade proteína magra y verduras frescas en tus comidas. Sigue caminando. Evita alcohol. Si el hormigueo es menos intenso, es buena señal. Día 4. Reforzar energía. Algunos notan más claridad y menos fatiga. Enfócate en dormir mejor. Evita pantallas 1 hora antes de acostarte. Registra si el entumecimiento dura menos. Día 5. Estabilizar glucosa. Come porciones equilibradas con proteína, fibra y carbohidratos complejos. Evita bebidas azucaradas. Si tienes diabetes, observa si el hormigueo poscomida disminuye. Día 6. Sensaciones de recuperación. Algunos notan menos pinchazos o sensación de calcetín ajustado. Añade combinaciones para la mielina, huevo con aguacate o pescado con nueces. Si el entumecimiento matutino desaparece más rápido, es un buen indicio. Día 7. Evaluación realista. Revisa tu semana. No esperes milagros. Busca señales sutiles. Ardor más breve, hormigueo menos intenso, mejor sueño, más energía. Si notas mejorías, vas bien. Si no, es normal. El proceso puede tardar semanas o meses. ¿Cuándo buscar ayuda médica? Si el dolor empeora de repente, el entumecimiento sube rápidamente, pierdes fuerza o tienes diabetes descontrolada, consulta. La B12 es una herramienta, no un sustituto de evaluación profesional. Si tomas metformina o omeprazol desde hace años, pide una prueba de niveles de B12. Este mini plan es solo el inicio. Los nervios responden a la constancia, no a los impulsos. Cada paso cuenta. Al final de todo, quiero que recuerdes esto, el nervio sí puede mejorar si corriges lo correcto. Muchos creen que su dolor es inevitable, que es parte del envejecimiento, pero no es así. El nervio no pierde su capacidad de sanar, lo que pierde es el apoyo necesario. La B12, los hábitos que protegen la mielina y los cambios sencillos en tu rutina pueden ser ese impulso que el nervio espera. No se trata de milagros, sino de darle al cuerpo la oportunidad de reparar lo que el tiempo, el estrés o ciertos medicamentos han dañado. He visto a muchas personas recuperar sensibilidad, reducir ardor y dormir mejor. El proceso no es rápido, pero es profundo. Cada pequeño avance recuerda que el cuerpo nunca deja de intentar sanar, solo necesita que lo acompañes con constancia, paciencia y decisiones inteligentes. La frase que quiero dejarte es esta: el cuerpo no busca milagros, busca condiciones para repararse. Cuando tú se las das, él responde en silencio, día tras día, sin prisa ni ruido. Ese es el verdadero poder de la regeneración. Ahora, te invito a formar parte de esta comunidad. Tu experiencia puede ser la luz que otra persona necesita. Déjame en los comentarios si has sentido hormigueo, ardor o entumecimiento. Lo que escribas puede ayudar a miles que hoy no saben que es posible mejorar. Y si este contenido te ha ayudado a entender mejor tu cuerpo, suscríbete. Aquí te acompaño con información clara y útil para que tomes decisiones que cuiden tu salud cada día. Porque cuando entiendes tu cuerpo, tienes el poder de transformarlo.